Hola a todas y todos, yo soy María Francisca Inostroza, soy médica familiar, directora de este curso de Medicina Ambulatoria del Adulto y hoy les voy a presentar la clase de cómo manejar una urgencia o emergencia hipertensiva y pensamos que lo ideal para esta clase, que tiene mucho que ver con atención primaria pero también con manejo de urgencia, lo ideal es tener el complemento y la visión de una urgencióloga y por eso tenemos una invitada especial. Hola, yo soy la doctora Patricia Holger, soy urgencióloga de la Red Salud UC y voy a ayudar acá a la doctora Inostroza con la parte de urgencias de este tema. Súper, entonces para comenzar, los objetivos de esta sesión es que al finalizar ustedes habrán diferenciado los conceptos de hipertensión severa asintomática con emergencia hipertensiva. Habremos discutido el enfrentamiento de un paciente con hipertensión severa asintomática en el contexto ambulatorio. Habremos comprendido el manejo de la emergencia hipertensiva según cada patología de base y habremos entendido la importancia de evitar la hipotensión iatrogénica. Yo creo que esto, doctora Holger, es de los puntos más importantes que motivan una clase en la que participemos las dos visiones. Entonces nos encantaría que al finalizar sea uno de los principales aprendizajes que ustedes se puedan llevar. ¿Por qué hablar de este tema? Porque como todos ustedes sabrán, datos ya un poco antiguos de la Encuesta Nacional de Salud 2016-2017 mostraron que alrededor de un tercio de la población chilena tiene hipertensión arterial y esta es una cifra que se ha mantenido relativamente estable en los últimos años, ¿cierto? Para ser más preciso, un 27,6% a nivel nacional presenta hipertensión arterial. El problema de esto, que como ven aquí este otro gráfico sacado de la Encuesta Nacional de Salud también, el conocimiento de esta hipertensión es de alrededor de un 70% de los pacientes, están en tratamiento alrededor de un 60% y solamente un tercio de los pacientes que tienen hipertensión están controlados, lo que muchas veces lleva a distintas complicaciones y una de esas es la hipertensión severa asintomática que vamos a estar revisando el día de hoy. Por su parte, el susto que le tenemos muchas veces a la emergencia hipertensiva propiamente tal es que representa 1 de cada 200 motivos de consulta en el servicio de urgencia, ¿sí? Esto a lo que le tenemos mucho susto, que a veces nos da miedo que este paciente que tiene la presión muy alta pueda tener algún daño de órgano blanco de base y que pueda tener un mal outcome en salud. La verdad es que es un motivo de consulta relativamente escaso en la urgencia, dependiendo del punto de vista donde se mire. Tiene una prevalencia de un 2% en pacientes con hipertensión, por lo tanto también es relativamente bajo, y la mayoría de las veces esto se debe a una mala adherencia al tratamiento de base, que distintos estudios han demostrado que la adherencia, o la mala adherencia, perdón, al tratamiento con antihipertensivos es de alrededor de un 65%, por lo tanto tenemos solamente un 35% de pacientes que adhieren de forma correcta al uso de sus antihipertensivos de forma crónica. Y además, estas emergencias hipertensivas ocurren por falta de acceso a la atención de salud, ¿cierto? Problemas para tener controles, problemas para llegar a los servicios de salud o muchas veces también problemas para reconocer los chequeos que se tienen que hacer las personas o los síntomas que pueden tener para pesquisar precozmente patologías como la hipertensión. Y por último, la emergencia hipertensiva tiene una tasa de mortalidad de alrededor del 80% y una sobrevida promedio menor a 12 meses cuando no recibe un tratamiento adecuado. Por eso es muy importante que, si bien es una patología poco o relativamente poco prevalente, si la comparamos con la cantidad de pacientes que vemos con hipertensión severa asintomática en atención primaria de salud, sí es una patología que puede tener muy malos resultados en salud, por eso tenemos que ser súper precisos y ser súper certeros también a la hora de determinar qué pacientes requieren un manejo más avanzado. Entonces, para introducir el tema, vamos a partir por este caso clínico, que es un caso clínico que probablemente muchos de ustedes habrán visto en sus lugares de trabajo. Llega a la consulta la señora Marta, tiene 59 años y viene a control de patologías crónicas en el CESFAM, en lo que actualmente sería el ESICEP, ¿cierto? Tiene antecedentes de hipertensión que se la diagnosticaron hace 16 años y hace poquito le diagnosticaron diabetes mellitus 2 también. Tiene tratamiento indicado con losartán de 50 miligramos cada 12 horas y amlodipino 10 miligramos en la noche, como dice el protocolo HEARTS, que muchas veces seguimos en atención primaria en los pacientes en los que es posible seguirlo, pero tiene mala adherencia, porque ella dice, siempre me siento bien. En realidad no siento por qué tengo que usar los medicamentos, que es algo que también pasa mucho con los pacientes. Pero cuando ingresa al box, y ya la vieron en el box de preparación, le tomaron la presión al ingreso, ¿cierto? Y viene con una presión de 196 con 117, se siente tranquila y refiere estar asintomática.
Vamos a ir viendo a lo largo de esta clase entonces qué tenemos que hacer con la señora Marta. Lo primero a diferenciar, como mencionábamos antes, es cuando estamos frente a una emergencia hipertensiva y cuando estamos frente a una urgencia hipertensiva. Y para eso tenemos que tener algunas consideraciones. Lo primero es que estas son definiciones más bien antiguas, ¿sí? Con puntos de corte que parecen ser más o menos arbitrarios y que no estamos seguros de que sean representativos de los posibles efectos negativos que estas cifras tensionales pueden tener en nuestros pacientes. Además, algo que discutíamos mucho con la doctora Holger mientras preparábamos esta presentación es que existen pocos estudios al respecto en los que basamos la mayoría de nuestras recomendaciones. Por lo tanto, el manejo actual se está basando principalmente en datos que vienen de cohortes retrospectivas y recomendaciones de expertos, y se los vamos a ir mencionando a lo largo de la presentación. Si bien lo van a volver a definir en un ratito más, la emergencia hipertensiva se define como una presión arterial severamente elevada, que ahí dependiendo de donde ustedes lo lean, puede ser una presión sistólica que siempre suele ser concordante en la literatura sobre 180 y una diastólica sobre 120, a veces algunos hablan sobre 110, que está asociada a daño agudo de órgano blanco, y eso es importante, ¿cierto? Daño agudo de órgano blanco, como encefalopatía, eventos cardiovasculares o cerebrovasculares, edema pulmonar, injuria renal, disección aórtica, entre otros. Hay que tener ojo que este daño de órgano blanco puede ser nuevo o puede ser un deterioro de un compromiso previo, ¿cierto? Pero no tiene que ser el daño de órgano blanco que nosotros, por ejemplo, veíamos con un paciente que progresivamente en el tiempo y de forma paulatina se le había ido empeorando la función renal, por ejemplo, sino que es un paciente que si la tenía empeorada, de la noche a la mañana fue aumentando o fue empeorando aún más, ¿cierto? Por poner un ejemplo. Y la presencia de esta emergencia hipertensiva exige una evaluación urgente y una hospitalización en una unidad monitorizada. Por lo tanto, cuando nosotros la pesquisamos en atención primaria, es una causa que tenemos que mandar directamente a la urgencia. Por su parte, la antiguamente llamada urgencia hipertensiva se define como una presión arterial severamente elevada, lo mismo que decíamos antes, sistólica sobre 180, diastólica sobre 110, 120, sin daño de órgano blanco, sin daño agudo de órgano blanco, y eso es lo que hace la diferencia. No obstante, hay que tener en cuenta que muchas veces los pacientes pueden tener ciertos síntomas inespecíficos que probablemente son los que más dolores de cabeza nos traen, que pueden ser, por ejemplo, cefaleas, que no son cefaleas ictales, intensas, sino que son cefaleas muchas veces más bien leve, con carácter a veces tensional, disnea, palpitaciones, mareo, epistaxis, epigastralgia u otros síntomas ansiosos asociados. Importante ahí, la epistaxis muchas veces a las personas las asusta, pero no existe en la literatura nada que haya hablado que la epistaxis es algo que precede un evento cardiovascular adverso, entonces no es algo que haya que tomarse como un mal augurio. Esta tabla comparativa pretende diferenciar un poco lo que veníamos conversando recién. Entonces, en una emergencia hipertensiva hay un peligro inminente para el parénquima o incluso para la vida misma de la persona, y a eso le llamamos daño de órgano blanco. En cambio, en la urgencia hipertensiva no hay un peligro inminente, pero sí hay un alto riesgo a futuro, ¿sí? Y eso es algo, por lo tanto, que tenemos que manejar con tiempo. En la emergencia hipertensiva tenemos que controlar la presión arterial en pocas horas o minutos según la patología de base, que es lo que van a revisar un poco más adelante. En cambio, en la, entre comillas, urgencia hipertensiva deberíamos hacerlo en varias horas o incluso días y semanas, ¿sí? Idealmente. En la emergencia hipertensiva el manejo es hospitalizado, mientras en las urgencias tiene que ser ambulatorio. Y en las emergencias hipertensivas se ocupan antihipertensivos parenterales de rápida y fácil titulación. En las urgencias hipertensivas muchas veces ocupamos antihipertensivos orales, pero la invitación de esta clase es a cuestionarnos esa conducta que muchas veces resulta como un poco un pensamiento resorte, ¿cierto? Y una conducta muy automatizada, pero que se ha visto y que racionalmente por fisiopatología no es una conducta que favorezca a nuestros pacientes, sino que al contrario puede generar más bien daños. Por lo tanto, como resumen, tenemos que una presión arterial sobre 180, 110 o 120, ¿cierto? Tenemos que ante esos pacientes buscar si hay compromiso, daño agudo órgano blanco. Si está presente, vamos a hablar de una emergencia hipertensiva. Si está ausente, hablábamos muchas veces de urgencia hipertensiva. Pero como revisábamos recién cuando yo les comentaba de la magnitud del problema, esta urgencia hipertensiva la mayoría de las veces se debe a hipertensiones arteriales crónicas que están mal controladas.
Y por lo tanto, la invitación actual para diferenciar un poco el manejo y para sacarnos la conducta tan automatizada de indicarles medicamentos automáticamente a estos pacientes es hablar de hipertensión severa asintomática, que es el concepto que vamos a estar ocupando el resto de esta clase, ¿sí? ¿Y cómo vamos a enfrentar a un paciente que se presenta con hipertensión severa asintomática en el contexto ambulatorio? Los invitamos a revisar este algoritmo que propone la American Family Physicians y que nos parece que es bastante adecuado para nuestro contexto de atención primaria, ¿sí? Para comenzar, lo primero es que tenemos un paciente que tiene una presión arterial sobre 180 a 110. Ante ese paciente, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos si es esa realmente la presión arterial de mi paciente. ¿Por qué? Por varias razones. La primera es que sabemos, ¿cierto?, que existe el fenómeno de la primera insuflación. Y esto es que se ha visto que muchas veces con la primera insuflación del manguito o del CAF, ¿cierto?, la presión arterial sistólica puede subir hasta 5 puntos y la presión arterial diastólica muy similar, hasta 4.7 puntos. Por lo tanto, lo que debemos hacer siempre es medir la presión al menos 2 o 3 veces porque se espera que con las insuflaciones repetidas este fenómeno arterial vaya disminuyendo, ¿sí? Por lo tanto, eso es lo primero. ¿Cuántas veces le midieron la presión a la señora Marta antes de anotarla y mandarla al box? ¿O cuántas veces le medí la presión yo a la paciente que tengo al frente? ¿Sí? Lo segundo es revisar la técnica de medición de la presión arterial, que si bien pareciera ser algo muy básico, es algo que lamentablemente muchas veces tiene varias falencias, sobre todo en los contextos tanto de atención ambulatoria, probablemente en los contextos de atención de urgencia también, doctora Holger, que los pacientes no tienen unas mediciones que sean muy correctas de la presión, ¿cierto? Entonces es algo muy importante revisar. Y lo último es darle la oportunidad a que ese paciente tenga un descanso apropiado y les vamos a mostrar por qué. Entonces, lo primero es considerar que la presión puede tener distintos cambios, ¿cierto? Esta tabla viene de una guía canadiense, ¿cierto? Pero ya es un conocimiento muy antiguo, de cómo en el fondo va variando la presión arterial según distintas acciones que vamos teniendo. Por ejemplo, si yo estoy en una reunión o si estoy presentando incluso en esta clase, puede ser que mi presión arterial sistólica haya subido hasta 20 puntos. Por lo tanto, es importante diferenciar esas acciones. Y aquí les subrayamos algunas cosas que muchas veces pasan en los contextos de salud. Pacientes que llegan hablando por teléfono o que están comiendo durante la atención o mientras esperan ser atendidos o que están conversando. Por lo tanto, muy importante considerar que todas esas acciones pueden subir la presión arterial sistólica hasta 10 puntos y la diastólica incluso hasta casi 10 puntos. Por lo tanto, es importante descartarlas o evitarlas, ¿cierto? Y para eso es relevante que seamos muy precisos y que sigamos las recomendaciones de medición de la presión arterial, ¿cierto? Sabemos que lo ideal es que los pacientes a los que le medimos la presión arterial tienen que haber estado con un descanso adecuado de 30 minutos, donde no tienen que haber hecho actividad física, ni haber subido las escaleras, ni haber llegado corriendo, donde no deberían haber tomado café, ni té, ni haber fumado, y que deberían tener la vejiga vacía previo a la medición de la presión arterial. Y durante la medición es muy importante que no conversemos con el paciente no solamente que él no nos hable, sino que nosotros tampoco le hablemos. Y eso muchas veces se cumple poco, ¿cierto? Vemos que los pacientes les están tomando la presión mientras les están preguntando cuánto pesaba la última vez o por qué venía a control. Por lo tanto, no es una predicción correcta. Otra cosa importante es que el paciente tiene que apoyar el brazo a la altura del corazón, ¿cierto? Se tiene que poner el manguito en el brazo sin ropa. Muchas veces los pacientes les suben la manga, que les queda apretando el brazo o le ponen el manguito sobre la ropa. Eso también altera la medición de la presión arterial. Y es importante que ocupemos el manguito que sea adecuado al tamaño del paciente, ¿cierto? En niños ocupar manguitos de niños, en pacientes con obesidad manguitos que sean más grandes, etc. Pacientes tienen que apoyar los pies completamente en el suelo durante la medición, no tener las piernas cruzadas, como decíamos antes, tener la vejiga vacía y apoyar la espalda. Por lo tanto, es importante que estén cerca de la mesa o de la superficie donde van a apoyar el brazo durante la medición para que ésta sea correcta, ¿sí? Les dejamos acá un link de la Red Crónicas donde hay una guía muy chiquitita, son solamente 2 páginas de todas las cosas que como profesionales de salud deberíamos saber a la hora de medir la presión arterial.
Y por último, el descanso. ¿Por qué mencionábamos el descanso? Porque se ha visto que el descanso puede disminuir significativamente la presión arterial que yo le tomo al paciente que consultó, por ejemplo, a la señora Marta, ¿sí? Esto es un dato de un estudio del 2003-2004 en Argentina, donde se incluyeron a 550 pacientes casi con hipertensión severa asintomática, a los que a todos los pacientes, antes de decidir si darles o no tratamiento antihipertensivo de acción rápida, se les llevaba a un lugar tranquilo, silencioso, oscuro, para descansar sentados durante 30 minutos, sin conversar, ni tampoco que tuvieran que estar haciendo escucha activa, o sea, sin conversarles tampoco. Lo que se vio es que todos, absolutamente todos estos pacientes disminuyeron su presión arterial en forma significativa y que alrededor de un 32% disminuyó la presión arterial según los parámetros que ellos habían definido previamente como de forma satisfactoria, que era lograr presión arterial sistólica menor a 180 y diastólica menor a 110, con al menos 20 milímetros de mercurio y 10 milímetros de mercurio de baja de la sistólica y la diastólica respectivamente. Por lo tanto, es algo que también nos puede ayudar mucho. Les adelanto desde ya de este estudio, porque van a ver ahí el algoritmo de cómo distribuyeron ellos a sus pacientes, que tanto los pacientes que después de esto recibieron antihipertensivos como los que no, tuvieron outcomes cardiovasculares muy similares. Por lo tanto, ya estamos adelantando que el uso de antihipertensivos en estos pacientes no está indicado o no tiene beneficios al menos. Una vez que yo ya sé que mi paciente efectivamente tiene una presión arterial severamente elevada, lo primero que tengo que ver es ver si es que hay síntomas o signos de daño de órgano blanco agudo, ¿sí? Y para eso hay que recordar que cuáles son los principales órganos que se ven afectados por este daño de órgano blanco: el corazón, el cerebro, los riñones, la retina y los grandes vasos, ¿cierto? Entonces ahí es donde tenemos que buscar las principales causas de emergencia hipertensiva. Por ejemplo, el sistema nervioso central, buscar accidente cerebrovascular, encefalopatía hipertensiva. Pacientes que sufren TEC y que tienen hipertensiones severamente elevadas también puede ser una causa que amenace su vida, por lo tanto también hay que considerarlo. Sistema cardiovascular, síndrome coronario agudo, edema pulmonar agudo o síndrome aórtico agudo, todas esas cosas pueden representar una emergencia hipertensiva. En la parte nefrológica, cuando hay glomerulonefritis aguda que se asocia a hipertensión arterial severamente elevada, está descrito también como una causa de emergencia hipertensiva, o pacientes que tienen crisis renales esclerodérmicas. En cuanto al sistema visual, la famosa hipertensión maligna, ¿cierto? En cuanto al embarazo, que ya viene siendo como un otro, cuando hay preeclampsia o eclampsia, y considerar que en estos casos la emergencia hipertensiva se define con presión arterial sistólica un poco más baja, que es de 160 milímetros de mercurio. Y otros casos, como por ejemplo el feocromocitoma en crisis, porque con el feocromocitoma la verdad es que nunca se sabe, es como se dice que es como los temblores, ¿cierto? Uno nunca sabe si va a terminar en terremoto, por lo tanto hay que tener mucho ojo con esa alza de presión. Y en pacientes que tienen cirugías con sutura arterial por las implicancias que puede tener esa presión arterial severamente elevada, ¿sí? ¿Qué factores de riesgo se han descrito para emergencia hipertensiva? Ser de sexo femenino, tener obesidad, tener antecedente de cardiopatía isquémica o hipertensiva, tener un mayor número de antihipertensivos, se asocia también a mayor riesgo, tener mala adherencia a tratamiento, como hablábamos antes, hipertensiones arteriales de larga data, hipertensión pre o postoperatoria, enfermedad renal, accidente cerebrovascular, traumatismo encefálico, eclampsia, feocromocitoma, el uso de simpático-miméticos como cocaína, la suspensión aguda de beta-bloqueadores o de medicamentos con acción central como la clonidina, y el tratamiento con factor de crecimiento endotelial. Entonces, como tenemos que buscar síntomas y signos de daño agudo de órgano blanco, les trajimos esta tabla del American Family Physicians que resume muy bien qué es lo que hay que buscar. Y hay que partir por buscar el antecedente previo de hipertensión. Cuánto ha durado esa hipertensión y qué niveles de presión maneja generalmente las personas. Muchas veces ustedes habrán tenido pacientes tal vez que dicen, no, si yo siempre tengo 170 y tantos con 100 y tanto. Entonces sabes ya que no es una presión muy alejada del basal de tu paciente, ¿cierto? Buscar también la historia personal de la persona.
valga la redundancia. Si es que tiene enfermedad arterial coronaria, insuficiencia cardíaca, enfermedad cerebrovascular, enfermedad renal, enfermedad arterial periférica, diabetes, apnea del sueño, que son todos factores de riesgo para tener un peor control de la hipertensión, ¿cierto? U otros factores de riesgo de emergencia hipertensiva propiamente tal, como historia familiar de hipertensión, dislipidemia, diabetes, tabaco, algunos hábitos de alimentación, aumento de peso, un hábito sedentario. Otras causas secundarias como historia familiar de enfermedad renal, historia personal de enfermedad renal, uso de medicamentos que pueden aumentar la presión arterial y de algunas drogas ilícitas, como mencionábamos antes, la cocaína, algunas características clínicas de trastornos metabólicos, como por ejemplo enfermedad tiroidea o feocromocitoma. Buscar daño de órgano blanco ya dirigidamente, entonces ahí en lo neurológico preguntar por dolor de cabeza que sea orientador, ¿cierto?, a una de estas emergencias hipertensivas y no un dolor de cabeza leve o de características tensionales. Buscar cambios visuales, antecedentes de convulsión, de déficit agudos neurológicos o focales, ¿cierto? Buscar síntomas cardiovasculares como dolor de pecho, disnea, antecedente de infarto, síncope, historia de palpitaciones o arritmia. Buscar síntomas renales como liguria, anuria, buscar síntomas de enfermedad arterial periférica como claudicación, frialdad de extremidades, pulsos distales que sean débiles, buscar síntomas pulmonares como de apnea del sueño o de enfermedad pulmonar crónica. También evaluar el uso de medicamentos actuales y de drogas, ¿cierto? En general, pacientes que están usando antiinflamatorios, por ejemplo, pacientes que tienen dolor crónico o artrosis con un mal control u otras causas musculoesqueléticas que abusan a veces de los antiinflamatorios pueden subir la presión arterial de manera extrema. Pacientes con uso de ciertos antidepresivos, mujeres que están usando anticonceptivos, medicamentos antigripales que pueden subir también la presión, simpático-miméticos como hemos mencionado, corticosteroides y algunas hierbas. Y por último, evaluar la adherencia al tratamiento, que veíamos que es una de las causas más importantes. Entonces, una vez que hayamos revisado esta historia clínica, que hayamos visto si habían síntomas de daño órgano blanco, lo que vamos a ver es si es que hay hallazgos al examen físico que nos orienten a daño órgano blanco. Y en línea con lo anterior, vamos a evaluar lo neurológico, lo oftalmológico en caso de que tengamos disponibilidad de hacerlo, ¿cierto?, lo cardiovascular, pulmonar y vascular. Y según eso vamos a determinar si nuestro paciente tiene signos o síntomas de daño órgano blanco. Les dejamos acá este esquema que resume bastante bien qué es lo que hay que buscar y evaluar al examen físico y también a la historia según cada uno de estos órganos que puede estar siendo dañado. Por lo tanto, ¿por qué hemos sido tan enfáticas hasta ahora en decir y hablar de la búsqueda de daño órgano blanco? Es porque la importancia de acá es que al hablar de urgencia hipertensiva o de hipertensión severa asintomática, es que es un diagnóstico de exclusión, ¿sí? Una vez que nosotros descartamos daño órgano blanco, podemos decir que este paciente tiene una urgencia hipertensiva o una hipertensión severa asintomática, ¿sí? ¿Y por qué? Porque estudios recientes han visto que estos pacientes no tienen un riesgo cardiovascular especialmente elevado, porque la derivación al servicio de urgencia, si lo mandamos con la doctora Holger y si se hospitaliza, no va a mejorar ningún outcome cardiovascular ni tampoco le va a controlar la presión arterial a los 6 meses en relación a los pacientes que sí mandamos a urgencia, por lo tanto no hay beneficio de hacer eso, y porque la presión arterial que los pacientes tienen al alta, si ya los mandamos al servicio de urgencia y en el servicio de urgencia tratan a ese paciente, la presión arterial que tiene al alta no se asocia a eventos adversos de gravedad inmediata y tampoco afecta el control de la hipertensión a largo plazo. Por lo tanto, no estamos cambiando ningún resultado de lo que nos importa. Por lo tanto, el manejo de la hipertensión severa asintomática va por otro carril que vamos a ir discutiendo ahora. Tenemos entonces el descarte de daño órgano blanco tanto al examen físico como a la historia. Y si nuestro paciente no presentaba absolutamente ningún síntoma, como por ejemplo la señora Marta que estaba tranquila, decía que no tenía ningún problema, tenemos que ver si es que ese paciente tiene un diagnóstico previo o no de hipertensión arterial. Si lo tenía, es importante que ajustemos el tratamiento antihipertensivo y que hagamos un seguimiento en 2 a 4 semanas de la presión para asegurarnos que vayamos, ojalá, logrando las metas y si no, hacer los ajustes necesarios. Si nuestro paciente no tenía el diagnóstico previo, lo ideal, ¿cierto?, sería
iniciar el manejo porque teníamos presiones ya sobre 180-110 que la mayoría de las veces pueden ser suficientes por sí solas para hacer un diagnóstico de hipertensión, pero también para poder tener una mejor impresión de ese paciente podemos solicitar un mapa, que en algunos SFAM está disponible, o un perfil de presión arterial o un monitoreo domiciliario de presión arterial para poder evaluar a este paciente e idealmente iniciar tratamiento. Sabemos que muchos pacientes con hipertensión no los diagnosticamos después de muchos años de que tenían hipertensión, por lo tanto esta segunda rama no es poco frecuente de encontrar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en esos pacientes? Bueno, vamos a elegir el antihipertensivo que más se ajuste a su perfil, ¿cierto? Según comorbilidades, efectos secundarios de los medicamentos y otras particularidades, pero cuando podamos vamos a seguir el protocolo HARTS, como decíamos antes, de atención primaria, y que vamos a ir controlando a este paciente cada 4 semanas para evaluar la respuesta. Recordando un poco lo que veían con el doctor González, ¿cierto? En la clase de hipertensión resistente, en pacientes que tienen cifras tensionales muy elevadas, es ideal ocupar biterapia con dosis intermedias versus monoterapia con dosis máximas, ya que tiene mejor efecto y menor perfil de efectos secundarios, ¿sí? Entonces, en este caso, si es que están partiendo tratamiento, deberían partir en el escalón al menos 2 del protocolo HARTS, ¿cierto? Por su parte, si en nuestro paciente no encontramos síntomas de daño agudo órgano blanco y tampoco encontramos ninguna característica orientadora al examen físico, pero sí tenía algunos síntomas leves como los que mencionábamos antes, algunas veces se propone administrar medicamentos antihipertensivos de corta acción. Pero vamos a ver, ¿qué hacemos? Doctora, ¿le damos captopril? Probablemente todos les van a preguntar, desde la TENS, el guardia, la enfermera, la secretaria, es algo que muchas veces están todos acostumbrados a hacer y que a todos les extraña si es que no lo hacemos. Pero ante esto, y antes de simplemente actuar y tener este pensamiento resorte, como decíamos, esta conducta automatizada, tenemos que preguntarnos, ¿con qué rapidez tenemos que disminuir esta presión arterial? La respuesta es que la mayoría de las veces en pacientes que ya descartamos daño agudo órgano blanco es una rapidez que va de varias horas a días, ¿cierto? Y vamos a revisar por qué. Solamente en algunos casos, y que es más bien recomendación de expertos, en algunos pacientes podrían beneficiarse de una disminución un poco más rápida en horas, por ejemplo, aquellos que tienen aneurismas conocidos, pero tampoco es que hayan estudios que lo demuestren. Entonces, al final, lo que tenemos que hacer siempre es balancear los riesgos. Por ejemplo, de disminuir rápidamente la presión arterial y generar eventos isquémicos por hipoperfusión, como un accidente cerebrovascular isquémico o generar un síncope en una persona, versus disminuir gradualmente la presión arterial y probablemente tener mejores resultados en salud. La segunda pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuál es la meta de presión arterial a alcanzar en este periodo? Si es que ya, por ejemplo, tenemos un paciente con este aneurisma conocido o que por alguna razón decidimos dejarle un antihipertensivo de corta acción, la meta es que bajemos la presión arterial a menos de 160 la sistólica y a menos de 100 la diastólica, pero no menos de un 25 a 30% de la presión arterial media en los primeros días. Por lo tanto, no es una disminución brusca de la presión arterial. Y eso es importante para evitar fenómenos, como decíamos antes, de isquemia y de hipoperfusión. Por lo tanto, ¿cómo lograrlo? Lo ideal es el ajuste o inicio de antihipertensivos de uso diario con ajuste gradual y titulación de dosis gradual como lo hacemos siempre. Se puede considerar el uso de antihipertensivos de rápida acción versus los de larga acción, los de rápida acción como el famoso captopril o la clonidina que se ocupa en algunas otras partes, versus larga acción que recomiendan también algunos protocolos que han dejado captopril pero luego han mandado al paciente a la casa con un antihipertensivo de larga acción. Pero la verdad es que en términos de outcomes, los pocos estudios que hay disponibles no han demostrado que eso sea muy beneficioso para el paciente y siempre tener en cuenta que hay que hacer observación y posterior seguimiento a estas personas. ¿Y todo esto por qué? Porque tenemos que ir a recordar, ¿cierto?, algunos aspectos fisiopatológicos que están subyacentes a esto, y esta es una curva de presión arterial media y flujo sanguíneo o perfusión cerebral, ¿cierto? Donde en rojo tenemos una persona, entre comillas, normal o sin hipertensión, ¿cierto? Donde vemos que la curva está bastante más a la izquierda a la derecha, que se corre la curva azul, que es de la persona con hipertensión arterial, que por fenómenos compensatorios de una hipertensión que viene de largo tiempo,
tiene un flujo cerebral adaptado a una presión arterial media mucho más alta que las personas sin hipertensión. Por lo tanto, si tú a esa persona le das un antihipertensivo que le baje bruscamente la presión arterial, lo que vas a lograr es que pueda tener un gran riesgo de hipoperfusión cerebral y por lo tanto de accidentes isquémicos cerebrovasculares. Solo en el caso de que se requiriera ocupar medicamentos antihipertensivos, esta es una tabla que habla de los de larga acción versus los de corta acción a utilizar. Ni siquiera los vamos a mencionar porque el objetivo de esta clase es que comprendamos que la idea es ocuparlos, ojalá nunca, y si no, solamente en los casos completamente seleccionados, pero en ese caso ahí recién podríamos considerar el captopril, ¿sí? Y bueno, si es que ya pasamos por esta etapa de nuestro paciente que tenía síntomas leves, que habíamos descartado daño órgano blanco y que estábamos evaluando si usar o no antihipertensivo, y si lo llegáramos a ocupar, tenemos que ver si hubo mejoría sintomática de su presión arterial o no. Si hubo mejoría sintomática, bueno, ese paciente podemos hacer después lo que se hace en alguno de estos protocolos de dejar su antihipertensivo de larga acción o derivarlo para un control precoz en atención primaria en nuestro mismo centro para un ajuste de su antihipertensivo. Pero si es que no hubo mejoría sintomática, hay que evaluar si tomar exámenes para descartar daño agudo de órgano blanco. ¿Y qué dice la evidencia de eso? ¿Qué pasa si lo mandamos mejor al servicio de urgencia igual para que le tomen exámenes y poder descartar que esto no sea una emergencia hipertensiva? Lo que dice la evidencia es que, la poca evidencia que hay, es que solamente el 5% de los consultantes en urgencias tienen hallazgos anormales en el laboratorio, y de esos solo un 2% tiene daño de órgano blanco propiamente tal. O sea, es muy, muy poquito. Y esto considerando exámenes que van desde el perfil bioquímico, orina completa, creatinina, hasta electrocardiograma, enzimas, radiografía de tórax e incluso escáner cerebral. Por lo tanto, en una amplia gama de exámenes que no tenemos disponible en atención primaria, que podrían ameritar que mandemos a nuestro paciente a urgencia, la verdad es que la probabilidad de que estén alterados en estos pacientes donde ya hicimos todos los pasos anteriores es muy, muy baja. Y por lo tanto, no se recomienda el estudio rutinario en búsqueda de daño de órgano blanco en pacientes con hipertensión severa asintomática. No obstante, si volviendo hacia atrás, cuando estábamos viendo a nuestro paciente con presión arterial elevada, y buscamos signos o síntomas de daño órgano blanco y si los encontramos, o si al final de toda esta evaluación sí nos parece que pueden haber signos o síntomas de daño órgano blanco, ahí sí recién correspondería derivar al servicio de urgencia para evaluación y manejo de una eventual emergencia hipertensiva. Ahora vamos a ver el concepto de emergencia hipertensiva propiamente tal, que es, como dijo la doctora Inostroza, cuando hay un daño de órgano blanco. Ella ya habló de las definiciones y cuál es el contexto y qué pacientes puede ocurrir, pero es muy importante recordar que puede ocurrir en pacientes sin el diagnóstico previo de hipertensión. Puede ser que simplemente no hayan sabido o que este sea el primer episodio en que están hipertensos por la patología que está ocurriendo, no necesariamente que tengan una hipertensión crónica. Estas distintas condiciones pueden aparecer con cifras mucho menores de presión arterial a las que hemos mencionado. Esta definición es algo global y que a veces es muy variable dependiendo de la guía en que se encuentre, pero no es lo central, ya que alguien perfectamente puede tener alguna de estas condiciones, por ejemplo, una disección aórtica y presentarse hipotenso. Entonces, es muy, muy importante que lo que determina la presencia de una patología no es la cifra de presión arterial. Además, no olvidemos que mucha gente tiene presiones habitualmente mucho menores y que si alguien se presenta con una presión de 140/90, pero normalmente sus presiones sistólicas son 85/90, para esa persona ese salto y para su mecanismo de contrarregulación de su cuerpo es un gran salto que puede tener implicancias fisiopatológicas en la patología que tenga. Una emergencia hipertensiva entonces incluye a muchas patologías y dependen del lugar donde uno lo encuentre, incluyen más o menos, pero generalmente incluye síndrome coronario agudo, síndrome aórtico agudo, accidente vascular hemorrágico y a veces también incluye isquémico, insuficiencia cardíaca congestiva descompensada y el edema pulmonar agudo, la insuficiencia renal aguda, que ya lo habló de la doctora Inostroza, lo mencionó, el síndrome de encefalopatía posterior reversible o PRES
y la encefalopatía hipertensiva, que es otra entidad, y menos frecuentemente se incluyen la patología ocular hipertensiva y la preeclampsia y eclampsia. Y todas estas patologías son muy distintas y tienen distintos mecanismos por los cuales se eleva la presión arterial y los efectos que tiene esta presión arterial. Por lo tanto, tenemos que considerarlos cuando enfrentemos a estos pacientes como entidades separadas. Y el manejo de la presión arterial, como vamos a ver más adelante, es específico a cada patología. Solo para mencionar parte de la fisiopatología que, como ya dije, es muy distinta para cada caso, y tiene mecanismos distintos, uno pudiese resumirlos en que hay una disfunción de los mecanismos de autorregulación. Por ejemplo, en el caso de una hemorragia intracraniana, en que hay una desregulación de la presión arterial intracraniana por aumento de la resistencia, por distintos elementos, que esto puede llevar a un imbalance de los mediadores neurohormonales y que esto vaya a producir daño endotelial, que en el distinto órgano en que lo produzca va a tener distintos síntomas y signos en el paciente. Y es por eso que la evaluación al final tiene que ser una historia bastante detallada. Si alguien, por ejemplo, se presenta al servicio de urgencia, se siente mal, tiene distintos síntomas, pero tiene estas presiones muy elevadas, tiene que ser muy detallada en los sistemas que ya mencionamos antes. Solo para añadir a lo que ya se habló, en la historia clínica es muy importante no olvidar el consumo de drogas. No solamente drogas ilícitas como por ejemplo simpaticomiméticos, la cocaína, las anfetaminas, sino que ahora se ve cada vez más fármacos, por ejemplo, para bajar de peso como la fentermina o pseudoefedrina en caso de los antigripales, que pueden producir hipertensión y que hay pacientes en que producen gran efecto en este caso. Y preguntar por el uso de inmunosupresores, que esto es particular para la encefalopatía hipertensiva y para el PRES, ya que por un daño citotóxico pueden hacer que sea más propenso el paciente a un edema cerebral y este tipo de patologías. Entonces es importante que en estos pacientes, por ejemplo, un paciente que se presenta con una cefalea que nos parece de riesgo, muy hipertenso y está usando estos medicamentos, tenerlo en consideración. Y particularmente qué síntomas buscar, obviamente de cada patología más específica, pero en el sistema cardiovascular, dolor torácico, disnea, el neurológico, la cefalea. Aquí quiero recalcar que es muy importante preguntar por todas las banderas rojas de la cefalea, del inicio, si sufre cefalea previa, si es ictal, por ejemplo. Y buscar focalidad neurológica. Acá muchas veces es donde en atención ya sea de urgencia, en atención primaria, quizás nos quedamos cortos en que estos pacientes, si tienen algún síntoma, por ejemplo una cefalea, es importante hacer un examen neurológico completo. También es importante preguntar activamente por alteraciones visuales y si es posible poder hacer un examen oftalmológico como al menos un fondo de ojo en estos pacientes, pero no olvidar que el fondo de ojo, si es que se puede hacer, puede llevar a poder diagnosticar, por ejemplo, hemorragias retinales o distintas patologías hipertensivas del ojo. Y en caso renal, ahí es donde tenemos mucha menos clínica, pero en general hay alteración de diuresis y ahí lo vamos a ir enfocando a cada sospecha, pero estos casos son muy infrecuentes. Al examen físico es más que nada lo mismo, dirigido a la sospecha, buscar los pulsos, pensando en disección aórtica, los soplos, yugulares, el examen neurológico que ya lo hablamos. En estos pacientes que en general, si tienen alguna de las patologías que ya mencionamos, son pacientes que van a ser de cierta gravedad, mantenerlos ojalá con una monitorización continua y tener una medición frecuente de los signos vitales. Si no conseguimos tener una medición en que confiemos, buscar otro monitor, medirlo en más de una extremidad, o si es que en caso ya de paciente mucho más grave y que ya están un rato en la urgencia, puede ser necesario instalar una línea arterial. Recordemos que si sospechamos alguno de estos diagnósticos, estos pacientes incluso pueden estar inestables y ahí el manejo no va a ser enfocado a la presión arterial, sino que va a ser otro.
Entonces, el manejo en el servicio de urgencia es en pacientes sintomáticos, como ya mencionamos, y que debemos identificar rápidamente quienes presentan signos o síntomas de daño de órgano blanco, que van a ser muchas veces pacientes que llevan con una cefalea ictal muy intensa, un dolor torácico opresivo o desgarrador o transfixiante, o pacientes que simplemente se ven mal, y a estos pacientes rápidamente los vamos a pasar, ojalá, a una unidad monitorizada o al menos donde podamos tenerlos más de cerca y poder ponerle vías venosas, tomar exámenes si es necesario. Todos estos estudios que vamos a hacer, ya sea imágenes o sean exámenes de laboratorio, van a ser guiados por nuestra sospecha. No es que haya un esquema, un protocolo a que a todos los pacientes con cierta presión arterial se les hace todos estos estudios. ¿Y cuáles son las precauciones las que yo encuentro más importantes que nos deberíamos enfocar? Es que hay que evitar la hipotensión iatrogénica. Como ya hemos mencionado varias veces, la presión arterial no es lo central en estos pacientes, no es lo que vamos a enfocar nuestro manejo y queremos evitar causar daño con nuestras intervenciones. La hipotensión iatrogénica puede reducir la perfusión cerebral o renal y causar morbimortalidad muy significativa. Entonces, sobre todo en pacientes, por ejemplo, con patología neurológica como hemorragia intracraneanas, el hecho de cada episodio de hipotensión endocraniana en estos pacientes puede significar que aumente su zona de infarto, de hipoperfusión. Entonces, no queremos causar más daño con intervenciones por querer actuar rápido. Y recordar que estos pacientes pueden requerir línea arterial y que si no tenemos esta medición en el lugar en que estemos, quizás sea necesario derivarlo a un centro de mayor complejidad con una UCI y con posibilidad de monitorización invasiva. Y en la mayoría de los casos se van a indicar fármacos de ojalá corta acción, en infusión continua, idealmente, y con titulación frecuente. Por lo mismo, porque queremos ir titulándolos de a poco y evitar que nuestro paciente pasarnos como para el otro lado y que se nos hipotense. Como objetivo general, cuando uno revisa qué es una emergencia hipertensiva, siempre se menciona disminuir el 20 al 25% de presión arterial en la primera hora, con algunas excepciones. Por ejemplo, la disección aórtica. En estos pacientes uno busca disminuir rápidamente la presión arterial a una sistólica, apuntar a 100 a 120, pero en estos pacientes también es muy importante incluso primero manejar la frecuencia cardíaca, ya que va a ser el shear stress de estos pacientes el que va a causar que se haga mayor esta disección y por lo tanto vamos a tener que usar varios fármacos que pueden todo esto disminuir la presión, pero el punto es que en estos pacientes tiene que ser rápido. Y en una hemorragia intracraneana también se busca disminuir lo antes posible, pero de forma sostenida y muy regulable. En estos pacientes, si bien se busca disminuir rápidamente, se busca a toda costa que no se hipotensen tampoco. Puede ser incluso necesario que hay pacientes que incluso hay que pasarles algo de volumen, ya que si están depletados de volumen y pasamos hipotensores, puede caer muy rápidamente la presión arterial. Y acá, solo para mencionar, las metas de presión arterial, como hablábamos antes, son distintas para cada patología. Incluso, por ejemplo, en una hemorragia intracraneana es distinto para cada tipo de hemorragia intracraneana y ahí lo invito a revisar las guías, ojalá, de cada una de estas patologías porque el manejo puede ser un poco distinto y en general va a ser más avanzado con el resto de los equipos, por ejemplo, con neurología, neurocirugía. Pero en general uno debería apuntar a una presión de 140, 160, en algunos casos 180, pero en general es más a la normotensión. Acá no voy a mencionar el ácido isquémico, ya que eso también depende de están las guías y depende del manejo que vaya a seguir este paciente. En el PRES o la encefalopatía hipertensiva se busca disminuir el 20 al 25% en la primera hora y no más que eso. La idea es no pasarnos de esta disminución. Síndrome coronario agudo, la verdad hay en distintas fuentes distintas cifras de presión, pero no es para nada lo central. Lo que uno busca es manejar la isquemia y por lo tanto si es que vamos a dar vasodilatadores o hipotensores, el objetivo es otro, el objetivo es disminuir la isquemia. En la disección aórtica ya lo hablamos y ojalá lo antes posible y en la insuficiencia renal aguda similar al PRES y encefalopatía hipertensiva. No existen guías tan claras de esto y probablemente el manejo va a ser centrado a la causa de esta insuficiencia renal.
En la preeclampsia y eclampsia es una entidad casi completamente distinta, las cifras y las metas son distintas y también los fármacos. Y acá un poco de la terapia farmacológica. Acá están mencionados, por ejemplo, los de elección en cada patología. Hay muchos que no tenemos en Chile, en los distintos centros, ya sea público o privado. La mayoría de los que hay es nitroglicerina, labetalol y en algunos centros hay urapil. El síndrome coronario agudo y el edema pulmonar agudo se prefiere la nitroglicerina. El síndrome aórtico agudo, el labetalol y esmolol, que no tenemos en Chile. Y en patologías neurológicas, como primera opción de elección en nicardipino o clevedipino, labetalol como siguiente opción y también el urapil, que también ese sí lo tenemos en Chile. Suficiencia renal aguda por temas de la fisiopatología de esta enfermedad es el fenoldopam, y preeclampsia y eclampsia, aparte de antihipertensivos orales, se puede usar el sulfato de magnesio, pero ahí el manejo va a ser enfocado más a la parte obstétrica. Y de la terapia farmacológica, en resumen, en general son bloqueadores de canales de calcio, beta bloqueo y bloqueadores de alfa-1. No se utilizan diuréticos de rutina, que yo sé que muchas veces hemos visto que hay gente que lo hace, por ejemplo, dar furosemida endovenosa. Esto es solo reservado para pacientes con sobrecarga de volumen y porque su patología lo amerita, por ejemplo, un edema pulmonar agudo, pero no es lo que va a manejar realmente su presión arterial como el manejo central. Y como hablaba antes, que los agentes intravenosos en dosis pequeñas, titulables y ojalá con una bomba, hace que la respuesta sea más predecible y por eso, aunque el paciente esté muy hipertenso, no le vamos a dar medicamentos orales ni sublinguales. Por eso mismo el captopril, por ejemplo, casi no se usa en estos casos. Entonces, como conclusiones de esta presentación, ante todo paciente con presión arterial severamente elevada se debe buscar signos y síntomas de daño de órgano blanco. La hipertensión severa asintomática ocurre en su mayoría por hipertensión arterial con mal control y su manejo consiste en iniciar y o ajustar los antihipertensivos de base. Y la emergencia hipertensiva, el estudio, los fármacos, los metadepresión dependen de la patología. Debemos evitar a toda costa la hipotensión iatrogénica y en general va a ser un tratamiento intravenoso con un paciente monitorizado y que va a requerir manejo de mayor complejidad. Aquí están las referencias de nuestra clase y muchas gracias por su atención.